tenemos en la línea Ernesto Revilla y nos da mucho gusto. Él, yo creo que era director de estudios económicos de Citibanamex y nos estamos enterando que lo acaban de nombrar ya director de análisis económico, Chief Economic Analysis de Citi, ya para toda América Latina. Y mi querido Ernesto, te conocimos cuando eras joven y bello, chiquito, y ahora te vas a Nueva York, ya no te vamos a entrevistar. Muchas felicidades, es un nombramiento muy importante, hay que reconocerlo, aunque ahora ya nos vamos a poder entrevistar, ¿o qué va a pasar? Cuéntanos. Gracias, Mari Carmen, gracias, Marco, buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues efectivamente ya estoy haciendo maletas y sigo aquí todavía en México, pero ya en un par de semanas estaremos allá en Nueva York y siempre a las órdenes, por supuesto. Pues sí, ¿cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches, muchas felicidades. Efectivamente, este nombramiento pues es muy meritorio y qué bueno que lo hicieron. Te pregunto respecto de lo que hoy difundió Citibanamex en torno a la inflación, el tema de la inflación. ¿Qué es lo que encontraron en esta encuesta que realizaron y qué pronóstico están teniendo del nivel de inflación? Bueno, efectivamente hoy publicamos la encuesta Citibanamex que hacemos cada 2 semanas. Lo que hemos estado viendo en el proceso inflacionario pues es sin duda una mayor subida de precios que hemos observado toda esta primera mitad del año, ¿no? Que llegamos hasta el 6.31% en el mes de junio. Y hoy en la encuesta que estamos publicando, pues ya se ve que se espera una inflación por el parte del consenso de los analistas de 6% para el cierre del año, pero que bajaría y regresaría a niveles dentro de la banda de Banco de México a 3.8% el próximo año. Es decir, mientras que tenemos este proceso ahorita de incremento de precios mayor a lo que se hubiera esperado y de lo que está en la banda de Banco de México, la mayor parte de los analistas esperamos que sea un fenómeno solamente transitorio. Oye, y platícame, hay diferencias marcadas. Hoy estaba viendo ahorita entre los analistas, entre los más optimistas, que me parece Santander, que habla de un crecimiento para este año de 2.5, pero el promedio para lo que es el PIB se mantiene en 1.8, 1.9, ¿verdad? Exactamente, el PIB, el promedio se mantiene abajo de 2 en 1.9%, con una ligera aceleración, Mari Carmen, a 2.2% el próximo año, es decir, parecido al promedio histórico que ha tenido México, ¿no? Cercano al 2.2%, un poquito menos este año. Y nosotros en Citibanamex pensamos que incluso la economía mexicana puede crecer un poquito menos de ese 1.9 a 1.7% este año. Sí, Ernesto, y bueno, un tema que también está tiene la atención de todos es el reinicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los principales puntos que observan? Hay 2 puntos muy controversiales que hemos comentado aquí en este programa. Uno de ellos tiene que ver con la intención de reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos, y la otra, la relacionada con el capítulo 19, que tiene que ver con los esquemas de resolución de controversias. Exactamente, yo creo que como lo ha tomado el mercado, que en general está relativamente optimista respecto a estos objetivos que se publicaron, yo coincidiría como que ya ha habido un avance, ¿no?, por parte de los equipos de México, Estados Unidos, Canadá, en por lo menos tener una idea de lo que se quiere hacer, que es precisamente este documento que se publicó. Sin duda es preocupante justamente que Estados Unidos vea como que el objetivo central es reducir su déficit que tiene con México, que esa es una mala manera de ver el comercio entre socios, porque pues, depende de otras situaciones, depende de condiciones macroeconómicas, no depende necesariamente de la letra de un tratado de libre comercio, pero hay que decir que México tiene un superávit, digamos, con Estados Unidos que no es tan grande comparado con otros países, y que si se quisiera reducir sería relativamente fácil. Un dato importante es que México tendría que comprar solamente 20% más de lo que compra Estados Unidos, mientras que si Alemania quisiera reducir ese déficit a cero, tendría que comprar 100% más, o China 200% más. Entonces es relativamente probable que se logre una buena negociación y que la relación comercial de México con Estados Unidos se mantenga tan amplia como la tenemos ahora.
Y además ustedes hicieron este interesante estudio esta semana sobre el plan, el Telecán, y le daban un 10%, me parece, recuérdanos, de probabilidades a que no fuera aprobado. ¿Se mantiene ahora que ya conocen, estos lo hicieron ustedes previo a conocer los objetivos y las semillas, es ahora la primera ronda de negociaciones? ¿Mantienes este parámetro, estas expectativas que tenían? Sí, lo mantenemos, Mari Carmen, estamos optimistas, le damos un 10% a que no salga el tratado, una renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se atore, ya sea por problemas en algún país u otro, pero un 90% de que se renegocie de una manera favorable, y ahí dividimos ese 90% en dos partes. Una, que le damos pues casi la mitad, ¿no?, de posibilidades a que se acabe la renegociación y la aprobación por los congresos antes de las elecciones del 2018, y luego ponemos otro tanto, la mitad de la probabilidad, a que se renegocie relativamente pronto, como lo han dicho México y Estados Unidos, pero que no se ratifique por los congresos sino hasta 2019, porque pensamos que en 2018, con elecciones presidenciales en México, con elecciones de medio término en Estados Unidos, podría detenerse un poco el proceso y atrasarse hasta 2019. Sí, en cuanto a los tiempos, precisamente, ¿crees tú, Ernesto, que esto se convierta en una atadura que impida de alguna manera llegar a un acuerdo y que se vaya a un escenario que dañe a los tres países involucrados? Y no lo vemos muy probable, afortunadamente. Creo que la intención de los tres países, y como lo han dicho públicamente, es renegociar algo rápido, algo que sea de beneficio mutuo y compartido. Sin duda, pues hay temas políticos a la mitad, como mencionábamos, ¿no?, las elecciones tanto en México como en Estados Unidos, y creo que están alineados los intereses para hacerlo lo antes posible y que el resultado sea positivo para todos. De cualquier forma, pues hay que pensar que el status quo, que es el Tratado de Libre Comercio, como lo tenemos ahora, pues funciona muy bien, y mientras no haya otro escrito, ese es el que se mantiene y ese es un buen escenario para México. Y bueno, hablando de buenos escenarios para México, el peso se sigue fortaleciendo, 17.50. ¿Hasta dónde anticipan ustedes que pueden llegar? En la encuesta de hoy que publicaron, la encuesta de analistas, hablan de 18 pesos, lo tienen arriba de 18. Ustedes, en el caso de Banamex, dado la coyuntura de debilitamiento también del dólar, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, nosotros también en esa encuesta tenemos 18.30 para el cierre del año, y como la encuesta tiene ligeramente arriba de 18, pero la verdad es que hay riesgo sin duda que cerremos por abajo de ese 18, como tú bien dices, Mari Carmen, ya estamos en 17.50. Yo creo que hay una muy buena ventana para el peso ahorita, en los siguientes 6 meses, digamos, porque tenemos muy buenas condiciones. Que Standard & Poor's haya subido la perspectiva de la calificación de negativa estable, que Banxico ha subido la tasa de interés y México está atractivo, que el tema político pues no va a ser un tema hasta la primera mitad del 2018, entonces ahorita hay una buena ventana y creo que hay un riesgo de cerrar cerca de 17 bajos, digamos. Ernesto, y precisamente hacia los tiempos electorales, ¿se prevé que haya mayor volatilidad, que pudiéramos registrar una depreciación muy importante del tipo de cambio del peso frente al dólar? Eso sí, y justamente como mencionaba yo, por eso utilicé la analogía de que hay una buena ventana ahora, porque vemos los siguientes 6 meses pues relativamente favorables, con buenas condiciones para México, pero pues no hay duda que en la primera mitad del 2018, ya lo hemos vivido antes, no es la primera vez, en 2006 y 2012, pues cuando vienen las elecciones hay un poco más de nerviosismo en el mercado, más volatilidad. Sí creemos que se podría presionar más el peso en esa primera mitad del 2018, simplemente porque hay incertidumbre de los planes económicos que tendría cada candidato o el presidente que resultara ganador, pero esa volatilidad suele ser temporal y se alivia una vez que se conoce el resultado de las elecciones. Pero sí creemos que la ventana de apreciación del peso es ahora y que la primera mitad del 2018 puede estar un poco más presionada. Necesitan todavía. Oye, pues se nos está metiendo algo en el sonido raro, pero te agradecemos muchísimo, Ernesto Revilla, y a ver si hacen algo con el ruido que tenemos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias, buenas noches. Gracias.